Bajo un cielo sombrío, Céfiros, el joven dragón, surcaba el aire con la agilidad de un coloso del firmamento. De pronto, un lento y ominoso batir de alas gigantes hicieron temblar el horizonte. Imponente, apareció Ignis, el dragón ancestral. El aire se tornó denso, y el intenso olor a azufre confundió a los sentidos. Con un rugido atronador, Ignis lanzó su torrente de fuego, sellando el trágico destino del pequeño Céfiros. Lejos, muy lejos, en el vasto océano, el viento agitaba las aguas dibujando serpenteantes remolinos de espuma blanca. De la bruma primigenia emergió una presencia etérea, radiante y sublime. Nació Afrodita, la diosa del amor. Nikos, Nikos, vuelve enseguida. Ve al bosque por leña, hijo. Nuestras reservas se han agotado. La diosa Atenea contemplaba la escena, observando cada movimiento con atención. Era plenamente consciente de que el destino de ambos mundos pendía de un hilo, y sus acciones serían clave para lo que estaba por venir. Nikos avanzaba por el bosque, cruzando el oscuro sendero entre los árboles. Una sensación extraña lo envolvía, como si el viento susurrara secretos antiguos. Entonces, entre los frondosos árboles, lo vio. Su corazón se aceleró, y un estremecimiento recorrió su cuerpo, presintiendo que lo que había encontrado cambiaría su destino para siempre. Hace mucho tiempo, los dragones y los humanos compartían la tierra en armonía. Los dragones, majestuosas criaturas, eran los guardianes del fuego, el agua, el aire y la tierra, surcando los cielos con sincronía y paz sagradas. Se aseguraban de que las estaciones se sucedieran con normalidad y que los recursos de la tierra brotaran con generosidad y abundancia. Los humanos, por su parte, se dedicaban a tareas más creativas, construían ciudades, avanzaban en el conocimiento y creaban sociedades prósperas que honraban la naturaleza y el orden divino. Era un equilibrio perfecto. Pero un oscuro día, la codicia de un hombre rompió el equilibrio. Un rey, cegado por la ambición, urdió un plan para engañar a los dragones y saciar su deseo de poder absoluto, apoderándose del fuego sagrado, un don que le otorgaría la fuerza de los mismos dioses. El rey, incapaz de dominar el poder del fuego sagrado, mientras el dragón yacía dormido en el bosque, desató una energía tan colosal que despertó a la bestia. Presa del pánico y la desesperación, en un acto brutal, hundió su espada en el cuello del dragón. La muerte de aquel dragón desató una furia incontenible entre los demás dragones. Consideraron el asesinato como la más vil de las traiciones, y así comenzó una guerra feroz. El cielo se oscureció por las llamas, y los mares hirvieron bajo la rabia de los dragones que clamaban venganza. Lo que alguna vez fue una coexistencia pacífica se convirtió en una batalla brutal que amenazaba con arrasar todo a su paso. Zeus, el dios supremo del Olimpo, observaba desde las alturas cómo la guerra amenazaba con destruir la creación misma. Al ver que la furia de los dragones no cesaría y que los humanos no se detendrían, decidió intervenir para salvar ambos mundos de la aniquilación mutua. Con su infinita sabiduría y poder, Zeus levantó una cordillera de nieves perpetuas, cuyas cumbres acariciaban las nubes más altas del cielo, tan imponente que ni siquiera los dragones podían atravesarla con su majestuoso vuelo. Desde entonces, los dragones habitan más allá de esa cordillera, en territorios desconocidos por los humanos. Las hazañas de antaño se han convertido en leyendas, y el mundo de los hombres ha olvidado gran parte de su conexión con los dragones. Solo los relatos sobreviven, aquellos que Nikos había escuchado muchas veces, sin imaginar que pronto descubriría la verdad detrás de esas historias. Debes ayudarle, Nikos. ¡Oh! ¿Quién soy, señora? Debes ayudar a Céfiros. No le temas. Su destino y el tuyo están entrelazados.
como lo está con el de todos los hombres. ¿A un dragón? ¿Y cómo podría ayudarle? Las leyendas contienen verdades que los mortales habéis olvidado. Llevas en tu sangre el vínculo con los dragones. Tus antepasados forjaron el pacto sagrado que unió a los humanos y los dragones. ¿Qué alianza? ¿Qué tengo que ver yo con ellos? Eres el único que puede restablecer lo que se rompió hace siglos. Solo tú puedes ayudar a los dragones a recuperar su papel como guardianes del equilibrio y salvar ambos mundos. Y yo, Afrodita, he sido creada para este propósito. Afrodita, con su gracia celestial, observaba a Nikos con una mirada serena pero llena de sabiduría. Sabía que el destino de Céfiros, el joven dragón herido, era crucial para restaurar el equilibrio perdido entre los humanos y los dragones. Era él quien debía proteger al pequeño dragón, pues su vida misma era la llave que podría abrir las puertas de la paz. Un equilibrio que había sido roto hacía siglos por la traición de los hombres. Sin embargo, los grandes dragones no confiarían fácilmente. Necesitaban una prueba, algo que confirmara que la vida de Céfiros aún ardía con fuerza. Con un gesto delicado y lleno de poder divino, Afrodita reconoció una lágrima que caía de los ojos del joven dragón. Aquella lágrima, cargada de sufrimiento, esperanza y promesa, comenzó a brillar en las manos de la diosa. Y bajo el poder de la diosa, la lágrima se cristalizó transformándose en un prisma perfecto, puro y radiante. Afrodita entregó aquel cristal a Nikos, sabiendo que sería la prueba que demostraría a los grandes dragones que su misión era auténtica, que no llevaba engaño ni mentira en su corazón. Sabía que el viaje de Nikos no sería sencillo. Debía atravesar las montañas de nieve perpetua, erigidas por Zeus para separar a los dragones de los humanos, una barrera insalvable para muchos. Pero Afrodita confiaba en el valor de Nikos. Sentía en su corazón que el joven tenía la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo, incluso aquellos creados por los mismos dioses. Diosa Afrodita, esto es más grande de lo que jamás imaginé. Solo soy un pobre campesino. ¿Cómo podría yo restaurar la paz? Pero si una diosa como vos afirma que ese es mi destino, lo acepto humildemente. Aunque el miedo me abrume, caminaré con valor. Nikos, el destino no elige por poder, sino por la grandeza del espíritu. No temas, pues en tu corazón arde la llama del valor, y muy pronto lo descubrirás. Tu misión no solo restaurará la paz, sino que te convertirá en la leyenda a la que estás destinado. Acepto mi destino, diosa Afrodita. Seguiré el camino que me has señalado, con el valor que sea capaz de reunir. Haré lo que sea necesario para restaurar la paz. Con la lágrima cristalina de Céfiros en su mano, Nikos se preparaba para lo que sería su prueba más grande, consciente de que el destino de ambos mundos dependía de su éxito. La fe de Afrodita lo acompañaba, y con ello, el futuro de la alianza que debía ser restaurada. Nikos emprendió su travesía hacia la cordillera de nieves perpetuas, la barrera erigida por Zeus, el todopoderoso dios del Olimpo, para separar el mundo de los dragones del de los hombres. Guiado por la sabiduría de Afrodita y llevando consigo la lágrima cristalizada de Céfiros, se adentró en el frío implacable. Cada paso era una lucha contra el viento helado, y su aliento se desvanecía en nubes de vapor. Las cimas eran inhóspitas, y Nikos sentía cómo la montaña misma parecía querer detener su avance. A medida que ascendía, la lágrima de Céfiros le transmitía una conexión misteriosa con el joven dragón. Cada destello en el cristal iluminaba el camino entre las grietas y las nieves eternas, guiándolo a través de la tormenta. Finalmente, exhausto y desorientado, alcanzó la cima de la cordillera. El viento silbaba entre las rocas, y el paisaje blanco se extendía sin fin bajo un cielo gris y amenazante. El frío se colaba por sus ropas, penetrando hasta sus huesos. Nikos se detuvo un momento, contemplando la inmensidad ante él, mientras la presión de la misión que cargaba en su corazón se hacía más pesada.
La soledad de las montañas lo envolvía, y una sensación de pequeñez lo invadió. En ese reino de hielo y silencio, el mundo parecía detenido. Nikos, solo en la inmensidad de la montaña, sintió su propia insignificancia como nunca antes. El viento rugía a su alrededor, pero en su interior reinaba un abismo de incertidumbre. Cada paso lo acercaba más a un destino que no comprendía del todo, y el peso de la misión parecía más abrumador que nunca. Su mente, agotada por el esfuerzo y la soledad, empezaba a flaquear, y por un instante dudó de si realmente era el elegido para una tarea tan inmensa. A lo lejos, entre las sombras de las rocas, divisó algo que parecía una pequeña cueva. Al acercarse, sintió un leve alivio. Al menos podría refugiarse del viento helado. Aquella cueva ofrecía una tregua, un lugar donde descansar sus piernas cansadas y quizás recuperar el aliento. Entró con cautela, sintiendo que por primera vez en horas, algo positivo se presentaba en su camino. Sus ojos empezaron a cerrarse suavemente y, de repente, una figura emergió de las sombras que proyectaba la roca, alta, envuelta en una capa oscura, como si hubiera surgido del propio paisaje. Un guardia de la noche. Nikos se incorporó bruscamente. El rostro del hombre de negro permanecía oculto bajo la capucha, pero su autoridad se sentía en cada paso firme que daba hacia él. ¿Qué haces aquí, joven? Ningún hombre cruza estas tierras sin motivo. Aterrorizado y sin aliento, Nikos extendió la lágrima cristalizada de Céfiros. El guardia observó el cristal con una mezcla de asombro y cautela, sus ojos ocultos fijos en el brillo que emanaba de él. Una lágrima de dragón. Hacía mucho que no veía una. Esto solo puede significar una cosa, que Céfiros aún está vivo. El silencio se hizo más pesado mientras el guardia daba un paso hacia Nikos, como si cada palabra que iba a pronunciar cargara el peso de una verdad peligrosa. Escucha bien, chico. Ignis lidera una facción de dragones que ha jurado odio eterno a los humanos. Creen que los hombres volveríamos a traicionar el pacto sagrado una vez más. Solo desean venganza. Esa lágrima de cristal es tu única esperanza para que los grandes dragones te escuchen. Y para tu propia supervivencia. Ignis no se detendrá hasta que todo lo humano haya sido reducido a cenizas. Pero los dragones jóvenes, ellos buscan algo más, algo que aún está oculto en las sombras de sus deseos. No confíes del todo en ellos, pero tampoco les des la espalda. Las líneas entre el bien y el mal en este conflicto están más difusas de lo que imaginas. El miedo y la responsabilidad se mezclaban en el corazón de Nikos. El guardia, ahora más cerca, posó una mano firme sobre su hombro. Si piensas salvar nuestros mundos, deberás enfrentarte no solo a los dragones, sino también a las sombras que habitan en sus corazones y en el tuyo. Con esas palabras, el guardia se desvaneció en la niebla, dejándolo solo en la inmensidad de las montañas. Nikos, con la lágrima aún brillando en su mano, comenzó a sentir el peso colosal de su misión, consciente de que el destino de ambos mundos dependía de su siguiente paso. Y entonces, recordó a su madre. En sus últimos días, aún debilitada, le susurraba palabras de amor. Nikos sintió una profunda tristeza en su corazón. Súbitamente, como un recuerdo fugaz, recordó que le había explicado un secreto sobre su linaje. Le habló del legado de los guardianes del fuego sagrado y le señaló la marca en su brazo, diciéndole que era el símbolo de esa conexión ancestral. El viento frío acarició la marca de nacimiento en su brazo, una marca que siempre había llevado consigo, sin comprender su verdadero significado. Pero al acercar la lágrima cristalizada de Céfiros, esta brilló intensamente en su mano. La marca, que había permanecido en silencio toda su vida, comenzó a ordenar con una luz inesperada. De repente, la imagen de esa marca se proyectó dentro de la lágrima, transformándose en una llama de fuego viva, ardiendo con fuerza. Nikos quedó petrificado por la sorpresa y la revelación. Fue en ese instante cuando lo comprendió. Él era el elegido. Su espíritu cambió radicalmente en milésimas de segundo.
como si una verdad ancestral se hubiera despertado en lo más profundo de su ser. La duda y el miedo desaparecieron instantáneamente, y una sensación de inmensa paz recorrió todo su cuerpo y su alma. El destino lo había llamado, y él debía responder. Al llegar a la cornisa, Nikos se quedó sin aliento. Ante él se extendía un valle bañado por un sol dorado, donde montañas escarpadas se unían con ríos cristalinos. Dragones de distintos tamaños surcaban el cielo, reflejados en lagos espejados. El viento traía rugidos lejanos y el aroma de la naturaleza pura. Era un mundo de belleza ancestral, vibrante y mágica. Avanzaba lentamente por el bosque cuando de repente, los árboles comenzaron a dispersarse, dejando a la vista un lago cristalino alimentado por un arroyo suave. El murmullo del agua parecía invitarlo a detenerse, pues el viaje había sido agotador. Nikos, sintiendo el cansancio en cada paso, se acercó al arroyo. Bebió un sorbo del agua, sintiendo cómo el frescor renovaba sus fuerzas. Un instante después, sintió una presencia tras él. Se giró lentamente y, para su asombro, un dragón de unos 7 metros de envergadura lo observaba con ojos dorados y penetrantes. Sus enormes alas se agitaban suavemente, mientras evaluaba al intruso humano que había osado entrar a su territorio sagrado. Nikos se quedó inmóvil, mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza descontrolada. No deberías estar aquí, humano. Hace 1000 años que ningún mortal ha osado pisar nuestro mundo. Por favor, no me hagas daño. No soy una amenaza. Vine en busca de paz entre nuestros mundos. De entre las sombras, 4 dragones surgieron lentamente. Sus ojos dorados brillaban entre la penumbra. Rodearon a Nikos en un círculo cerrado. Sus cuerpos gigantescos bloqueaban cualquier escapatoria. Las fauces de los dragones se entreabrían, dejando escapar tenues hilos de humo, mientras sus colas marcaban el suelo en un ritmo pausado. Nikos sintió la tierra vibrar bajo sus pies, mientras observaba cómo los dragones lo estudiaban con sus ojos impenetrables. Paralizado por el terror, Nikos invocó las últimas fuerzas que le quedaban y, con gesto tembloroso, mostró la lágrima cristalizada de dragón. Era su única esperanza antes de ser abrasado por el fuego de los 5 dragones. La lágrima cristalizada empezó a brillar como un fragmento de las mismas estrellas, y los 5 dragones comenzaron a rugir con un estruendo ensordecedor. Sus aullidos resonaron como truenos, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies, desconcertados por el poder que emanaba del cristal. Entonces, el dragón más joven se adelantó e, inclinando su cabeza, dijo con solemnidad: Debes ser llevado ante los grandes dragones. Los dragones rodearon a Nikos con reverencia y solemnidad. Uno de ellos, el más ágil, se inclinó y permitió que Nikos montara sobre su cuello. Con la lágrima cristalizada, Ignis, el rey de los grandes dragones, aceptará la paz. Has traído la esperanza a nuestro mundo. Eres el elegido, humano. Al despegar, el cielo se desplegó ante ellos, vasto y brillante. Surcaron el cielo en un vuelo majestuoso, como si el viento los guiara hacia el imponente palacio de obsidiana. El viento acariciaba el rostro de Nikos mientras los demás dragones volaban a su lado, sus alas extendidas en una majestuosa coreografía. Al llegar, un vasto palacio de piedra negra se alzó ante ellos, cubierto por nubes que se arremolinaban en su cima. Las puertas de obsidiana se abrieron lentamente, dejando entrever un camino hacia lo que Nikos creía el destino de su misión. Todo parecía perfecto, hasta que unas sombras dentro del palacio apareció el guardián de la noche, riéndose con sarcasmo. Detrás de él, Ignis, un dragón colosal, emergió, cubriendo el salón con su inmenso cuerpo y proyectando sombras sobre todo a su alrededor. Nikos quedó paralizado por el terror. Los dragones pequeños retrocedieron, soltando rugidos que resonaban como carcajadas, deleitándose en la traición. Ignis y el guardia de la noche se acercaban lentamente. ¿De verdad pensabas que eras el héroe de esta historia?
Todo lo que has vivido ha sido una farsa. Desde el principio no has sido más que un peón en los planes de Ignis. Los jóvenes dragones, promesas de paz, patrañas, te trajeron aquí porque obedecen al verdadero amo, Ignis. Y yo, como descendiente del rey que traicionó tu linaje, solo he cumplido con mi legado. Qué irónico, ¿verdad? Eres un cordero a las puertas del matadero. La antigua traición, en apariencia obra de un rey avaricioso y cobarde, ocultaba una verdad más oscura. Fue también Ignis, el dragón, quien urdió el plan junto al monarca, alimentando la leyenda de que los humanos eran los únicos culpables. El guardia de la noche era un descendiente de ese rey, que se convirtió en el vasallo de Ignis para mantener viva la mentira. Has venido hasta aquí para morir, humano. Con tu muerte, el pacto quedará en el olvido y el dominio de los dragones será absoluto. Con un gesto casi inconsciente, Nikos levantó la lágrima cristalizada, pero el guardia de la noche, en un arranque de violencia, la lanzó con fuerza contra el suelo de obsidiana. Y ese acto iba a sellar el destino de los usurpadores. La lágrima se rompió en 1000 pedazos y un silencio abrumador invadió el salón, como si el aire mismo hubiera sido arrancado. De entre los fragmentos de la lágrima, una figura imponente y majestuosa emergió. El guardián primigenio, una entidad hecha de pura luz y poder, se alzó en toda su gloria, iluminando el salón con una presencia que hacía temblar el mismo aire. Y junto a él, Afrodita y Cefiros. La lágrima cristalizada, forjada por Afrodita y nacida del sufrimiento de la bondad pura de Cefiros, contenía la esperanza sagrada de Zeus, el todopoderoso dios del Olimpo. Si ese símbolo era destruido, el custodio de la voluntad de los dioses era convocado. Ignis, traidor de tu raza, y tú, guardia de la noche, descendiente del rey que rompió el pacto sagrado. Vuestro tiempo ha llegado a su fin. Nicolaos. La victoria del pueblo. Nikos, no es la fuerza física lo que te ha traído hasta aquí, sino el coraje inquebrantable de tu espíritu. Hoy eres un símbolo de lo que significa enfrentarse al destino. Y yo, diosa del amor, reconozco la grandeza que hay en ti. Con Ignis y el guardia de la noche encarcelados eternamente por el guardián primigenio, la oscuridad se disipó del palacio. El pacto fue restaurado, y la luz de la reconciliación brilló nuevamente entre los dos mundos. Nikos, con Afrodita y Cefiros a su lado, había cumplido su destino. En el cielo arde la traición, donde dragones y hombres se enfrentan al destino. Afrodita, la diosa del amor, guía el corazón, mientras el guardián de la noche conspira en sombras. La esperanza, frágil como un suspiro, es la llama que arde en los corazones de los valientes. El elegido camina entre sombras, mientras el destino se dibuja entre dragones y humanos.